Drácula es una novela de terror escrita por el irlandés Bram Stoker en 1895. Esta novela ha sido adaptada en diferentes épocas y por diferentes directores en el medio del cine. La adaptación al cine más reciente a la publicación del libro fue realizada en 1922 con la película llamada Nosferatu, una sinfonía del horror. Esta película es la más conocida bajo una corriente estilística llamada el expresionismo alemán. Pero en esta ocasión hablaré de otra adaptación al cine, realizada por el director Francis Ford Coppola en 1992. Esta película está basada completamente en el libro que fue publicado un siglo atrás de Drácula. Para resumir la película, esta ocurre en el mismo año en que fue publicada el libro. Narra la historia de Jonathan, un joven londinense abogado, quien debe viajar a Transilvania para ayudar al conde Drácula a firmar algunos papeles y algunas cuestiones legales. Sabemos que Jonathan se va a casar con Mina, o Madame Mina, quien extrañamente es idéntica a la esposa o novia de Drácula 4 siglos atrás. La princesa Elisabetta o Elizabeth fue engañada por el ejército turco, haciéndole creer que Drácula había muerto cuando en realidad no era así. Así que ella decidió quitarse la vida arrojándose a un río. Jonathan llega al castillo del conde Drácula y consigo lleva una foto de Mina, su prometida. Drácula se da cuenta del parecido y decide ir a buscarla a Londres. Cuando la encuentra, trata de conquistarla. Afortunadamente para Drácula, ella acepta su amor. Mina accede a amar a Drácula, pero Drácula es perseguido por un grupo de hombres quien desea destruirlo, pues él es un ser maligno. Así que Mina y Drácula deben escapar para que su amor logre ser eterno. Esa eternidad solo se logrará con la muerte de Drácula. El Ojo que Piensa, una revista de cine iberoamericano, en el 2018 publicó un artículo llamado Una expresión violenta mapeando el cine de terror por Jorge J. Aguilar. Este explica cómo podemos evaluar una película de terror, que en el mismo artículo explica la diferencia entre cine de terror y cine de horror. Se denomina terror al suspenso que genera la persecución del mal hacia una víctima. En cambio, el cine de horror es cuando directamente el mal ya está sobre alguna víctima. Teniendo en cuenta y clara estas dos definiciones, podemos dividir el film de Francis Ford Coppola en estas dos mismas partes, en horror y en terror. La parte del terror ocurre en la primera parte de la película, cuando Drácula se da cuenta del parecido entre Mina y su princesa, así que decide ir a buscarla porque ya sabe dónde encontrarla. Y ahora la segunda parte se denominaría horror, pues Drácula, es decir el mal, ya está sobre su víctima, que es Mina, pues Drácula comienza una relación con ella, mientras que la esencia maligna de Drácula invade la ciudad de Londres. Como mencionaba anteriormente, el artículo nos demuestra cómo podemos evaluar una película de terror en dos puntos: amplitud expresionista y amplitud estilística. Hablamos de amplitud expresionista a todas aquellas películas que cuentan con elementos o recursos propios del expresionismo alemán, donde la luz es un elemento narrativo que aporta, además de contar con personajes y escenarios fantásticos que adornan la historia. En esta película logramos ver varios elementos de expresionismo alemán muy presentes. Cuando decimos que Drácula es un vampiro que vive en un castillo hace 400 años y que con su mordida puede convertir a otros en vampiros, así como lo hizo con Lucy, la mejor amiga de Mina, ya podemos decir que es un personaje alejado de la realidad, es decir, un personaje fantástico. Otro aspecto es la luz como elemento narrativo. Cuando algo está más iluminado que el resto del plano, el ojo o el punto de atención se dirige hacia ese foco de luz, como en este plano donde el abogado observa el mapa a donde debe llegar. Así que la luz enfoca a dicho punto, resaltando así el texto Transilvania. O también al final de la película, cuando Drácula está muriendo y la luz, que pasa a ser difusa iluminando completamente su rostro, se convierte en una luz puntual, enfocando la mirada del personaje, quien eleva su mirada a la cruz. En resumen, una alta amplitud expresionista quiere decir que se hace uso de esos recursos narrativos y se aleja completamente de la realidad, mientras que una baja amplitud expresionista es cuando una historia de terror se apega a la realidad en dichas situaciones. En este caso, yo ubicaría esta historia con una alta amplitud expresionista. Ahora hablaremos de la amplitud estilística.
Esta se refiere a todas las decisiones que debe tomar un director al momento de decir si una escena de sexo, de violencia o de muerte es explícita o no lo es. En el caso de Francis Ford Coppola, él decidió tener un balance respecto a este tema. Hay escenas donde es explícito, como cuando Drácula en forma de lobo tiene sexo con Lucy o cuando algún personaje debía cortarle la cabeza a un vampiro. Pero en otras escenas lograba censurar algunos actos atroces, como cuando las 3 concubinas de Drácula se comen al bebé que él les lleva para alimentarlas con un cambio de plano. O también en la guerra de Drácula antes de ser un vampiro contra el ejército turco, pues las siluetas muestran una masacre sin llegar a mostrar sangre o lo agonizante de las víctimas. En resumen, una alta o baja amplitud estilística se basa en si un acto de violencia, sexo o muerte es explícito o no lo es. Si una película es muy explícita, tiene una alta amplitud estilística, mientras que si censura estos actos, tiene una baja amplitud estilística. Para esta película yo la pondría en un nivel medio. Este es el resultado de la evaluación tanto de amplitud expresionista como de amplitud estilística. Las figuras retóricas son herramientas que podemos utilizar para dar un mensaje que no sea tan literal, como en la frase de Drácula al encontrar a su supuesta princesa. Él dijo: "He cruzado océanos de tiempo". Esta frase es el sentido figurativo, mientras que el sentido propio va más allá y traduce un concepto más grande. Drácula hace una comparación entre la inmensidad de los océanos con la cantidad de tiempo que esperó para encontrarse con el amor de su vida, es decir, 4 siglos después. Esto sería una metáfora. Otro ejemplo sería la metáfora que hizo uno de los caballeros cuando llega a ver el estado de salud de Lucy, la mejor amiga de Mina. Ella está en un estado de enfermedad ya que se está convirtiendo en una vampiresa. El caballero dice la siguiente frase: Señorita Lucy está más caliente que una novia de junio cabalgando desnuda por el Sahara. Es una metáfora porque está comparando los deseos sexuales de Lucy con una novia cabalgando en el desierto más caluroso del mundo, teniendo un símil entre la desnudez y el placer sexual. La sinécdoque visual se refiere a la imagen donde se muestra un símbolo que representa algo más grande. Por ejemplo, en este plano, el símbolo de una luna creciente es la representación de la religión musulmana de los turcos. Y recordemos que un mapa es la representación gráfica de un lugar, recurso que usan bastante en esta película. La sombra del símbolo de la religión de los turcos creciendo sobre este mapa nos lleva a comprender que esta cultura estaba invadiendo esta zona de Europa que principalmente eran cristianos. Así que este concepto visual, más la narración de voz en off, logra dejar muy claro el contexto en el que Drácula inicia su historia. La escena donde Drácula se entera de la muerte de su esposa, la princesa Elizabeth o Elisabetta, es una alegoría visual, pues cuenta con varios planos que van construyendo una escena final que representa todo. La denotación se desarrolla con el plano donde se derrama el agua bendita y se mezcla con la sangre de una mujer que está en el infierno por haberse suicidado. Finalmente, vemos a Drácula transformándose en un vampiro. Toda la escena está llena de simbolismos que connotan una narrativa compleja. La de Drácula negando a Dios porque él no recibe a su amada esposa en el paraíso por haberse suicidado. El mismo Dios que él defendía mientras que su esposa moría. Así que él construye una figura de un Dios injusto. Drácula decide tener el mismo poder de Dios, pero el poder de las tinieblas y de lo maligno, para tener la potestad de controlar el clima, los océanos, el tiempo y la eternidad. Pero su deseo más grande es decidir dónde estará el amor de su vida. Vemos personificación en algunos momentos del film. Uno es cuando Drácula es un hombre lobo, ya que es un animal con actitudes de humano. Aunque una sombra es una producción de la luz que provenga directamente de una persona, en el caso de esta película está desvinculada del personaje y cobra vida propia y una voluntad. El símil es otra forma de figura retórica que busca comparar el parecido de dos elementos. En esta película, el propio hijo del director, Roman Coppola, quien trabajó en efectos visuales, dijo que buscaban unir unas secuencias con otras, así que optaron por unirlas por la similitud de las formas. De pluma de pavo real a un túnel de tren, de marcas de mordida a ojos de lobo, de ojo a copa de vino. Aunque la elipsis es una figura retórica, también es un elemento narrativo muy frecuente e importante en la narración audiovisual.
El uso del lenguaje cinematográfico es vital en esta película, pero voy a resaltar aquellas angulaciones de cámara más relevantes o que se destacan. En este plano habla hacia arriba refiriéndose a su maestro. Este ángulo hace ver al personaje inferior y hace creer que el plano es el punto de vista de Drácula, el maestro a quien se dirige. Este gran plano general hace ver a Jonathan pequeño en medio de la inmensidad del castillo de Drácula, dando una sensación de peligro e inseguridad. Está solo en medio de un lugar desconocido. En esta escena, Drácula descubre que nuevamente puede perder el amor de su vida. Está en medio de la desesperación, pero decide ir por ella. Este plano muestra cómo el personaje está rodeado de velas que son apagadas por el fuerte viento que él mismo provocó. Es interesante como ya tenemos arraigado en nuestro conocimiento muchos de los aspectos de la historia de Drácula, tal vez por su iconocidad, pues hay índices y símbolos que entendemos fácilmente a lo largo de la historia. Por ejemplo, el índice de las mordidas en el cuello en la escena donde Lucy está agonizando. Estas marcas indican que fue mordida por un vampiro y que próximamente será uno de ellos. O también cuando el grupo de hombres está tratando de matar a Drácula para que Mina pueda vivir. El profesor, quien era un experto en vampiros, enciende fuego y nosotros ya comprendemos que es para protegerse de Drácula. De igual manera sabemos que un vampiro se debilita al estar expuesto al sol. Esto lo entendemos sin siquiera tener una explicación previa. Logramos entender el mensaje. La diseñadora de vestuario logró crear grandes personajes icónicos y fantásticos con solo un excelente vestuario. Como vemos en esta escena, el color del vestido de Lucy debía resaltar. El color rojo es un icono de la seducción, el sexo y el instinto, también la sangre y el peligro, tal cual lo que representa a este personaje. En cambio, Mina lleva un vestido blanco, siendo un icono de pureza, virginidad e inocencia. Realmente, aunque la historia de Drácula ha sido contada muchas veces, el director de esta película, Francis Ford Coppola, decidió tomar la novela y basarse completamente en ella para crear esta película. Su intención era calcar completamente la descripción que le ofrecía la obra literaria. El verdadero valor de este producto audiovisual es que en esta película logramos ver a un mítico personaje fantástico con un acercamiento humano.